Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra primera sesión dentro, dentro de la asignatura de gestión integral del riesgo. Voy a compartir pantalla. Bienvenidos a los estudiantes que están llegando en estos momentos a nuestra sesión. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bien, sí, señor. Bienvenidos. Quiero informarles que la sesión está quedando grabada. Mi nombre es Olga Lucía Aldana Zambrano, especialista y magíster en entornos virtuales de aprendizaje, y soy la docente que los está acompañando en esta asignatura con una estrategia 100% virtual, cuya fecha de inicio fue el pasado 21 de junio y fecha de finalización 1 de agosto del 2021. Es un gusto para mí saludarlos y estar con ustedes. Bienvenidos. Dentro de la asignatura, nosotros tenemos dos unidades. Esas unidades corresponden a dos temas importantes que se van a tratar dentro de la asignatura. La primera unidad tiene como vigencia del 21 de junio hasta el 11 de junio. Dentro de esta primera unidad tenemos dos actividades programadas y dentro de la unidad 2 tenemos como fecha de inicio a partir del 12 de julio y una fecha de finalización el 1 de agosto. Para esta unidad 2 tenemos programadas dos actividades más y un cuestionario, lo que quiere decir que para el resultado final de la asignatura tenemos 4 actividades que presentar y un cuestionario que resolver. Cada unidad tiene un material de estudio diferente y unos documentos complementarios diferentes. Es importante que ustedes revisen ese material de estudio porque nos permite desarrollar cada una de las actividades programadas. Dentro de los contenidos de la unidad 1 tenemos conceptos generales relacionados con la gestión del riesgo, gestión integral del riesgo, métodos simplificados para la evaluación del riesgo. Perdón que están llegando compañeros. Ya. De los conceptos generales relacionados con la gestión del riesgo, tenemos riesgos y peligros desde el contexto laboral, condiciones de trabajo, factores de riesgo y clasificación de la actividad económica. Dentro de la gestión integral del riesgo está la legislación colombiana, lo que es accidente de trabajo, enfermedad general y la legislación colombiana y la gestión del riesgo y desastres. Y dentro de los métodos simplificados para la evaluación del riesgo, tenemos el control total de pérdidas y la administración del riesgo, análisis de riesgo y la norma técnica colombiana, la NTC 4114. Muy bien. Nuevamente son todos bienvenidos a esta sesión. Dentro de la actividad 1, dentro de la unidad 1, como les decía, tenemos dos actividades. La primera tiene que ver con factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo y la actividad 2, análisis de riesgos.
Yo no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de revisarlas, de mirar las actividades. Y dentro de la primera actividad, lo que tenemos para hacer es que ustedes presenten una propuesta de un instrumento que palabras más, palabras menos es una matriz, donde van a registrar la información para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional que pueden estar presentes en su empresa y deben allí registrar por lo menos 5 puestos o áreas de trabajo. Entonces, lo que hay que hacer es identificar qué factores de riesgo, qué peligros y qué factores de riesgo están presentes dentro de las actividades que realizan en su empresa y completar la matriz. Nosotros sabemos que todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues es una labor que el Ministerio de Trabajo está comprometido con las políticas de protección para todos los trabajadores del país. Por eso desarrolló todas las normas y todos los convenios internacionales para establecer precisamente ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe ser implementado por todos los empleadores y lo que se hace allí es un proceso por etapas basado siempre en la mejora continua, donde se incluye pues la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y todas las acciones de mejora para anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que se pueden afectar la salud y la seguridad en todos los espacios dentro de la empresa. Es así como este sistema de gestión pues se aplica a todos los empleadores, ya sean públicos y privados, a todos los trabajadores dependientes e independientes, a todos los trabajadores en misión, los contratistas, todos aquellos que estén en modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, en todas las entidades del sector corporativo, las asociaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte laboral del país, incluyendo pues obviamente las administradoras de riesgos laborales, la policía y todas las fuerzas militares. Es así como surge el decreto 1072 del 2015, que regula todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y da todos los parámetros para la implementación de este sistema, que como ya venimos diciendo es de obligatorio cumplimiento. Entonces, dentro del decreto, la parte específica del sistema está en el capítulo 6, en las páginas 84 a las 112. Entonces, ¿qué encontramos allí en ese decreto? Específicamente en el artículo 2.2.4.6.15 está todo el tema de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Y en el parágrafo 2 dice textualmente que de acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad económica de las empresas, de la empresa, el empleador o contratante utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen
físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros, cuando en el proceso productivo se involucren agentes potencialmente cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios independiente de su dosis y nivel de exposición. Entonces, en este artículo, voy a mostrarles acá, está pues la información que les estoy mostrando. Entonces es importante que nosotros vengamos a este decreto y miremos la parte donde están hablando de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de esa actividad número 1? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien, continuemos entonces. Miremos algunas definiciones que están también allí presentes. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. Y peligro dice que es una situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. ¿Qué es una enfermedad laboral? Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Y un incidente laboral es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdidas en los procesos. Y el accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. ¿Qué eventos no son considerados accidentes de trabajo? Son aquellos que ocurren por fuera de la empresa en permisos personales. Aquellos ocurridos durante el traslado desde y hacia la empresa, cuando el transporte no es suministrado por el empleador. Aquellos eventos que ocurran durante la hora de almuerzo y eventos deportivos que no sean patrocinados por la empresa. Entonces, aquí hay unas definiciones como para ir contextualizando aún más la actividad. Ahora sí vamos a mirar algunos peligros y riesgos asociados a algunas actividades. Entonces, como lo decía literalmente el decreto en el parágrafo 2, entonces aquí se van a mirar eh, estos factores, esta evaluación de los riesgos que hay dentro de algunas actividades. Entonces, ¿qué peligros podemos encontrar? Entonces decimos que el primero es el biológico, que puede ser los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, las picaduras, las mordeduras, los fluidos o excrementos. Hay personas que trabajan en campo y están expuestas a más peligros de tipo biológico que otras personas. Hoy en día, con el tema de los protocolos de bioseguridad, por todo el tema del COVID, pues aquí encontramos un peligro latente y son los virus, el COVID. Y este riesgo, pues es la posibilidad de que un trabajador
sufra un daño como consecuencia de la exposición o contacto con agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Infecciones en los diferentes sistemas y problemas cutáneos. ¿Cómo se pueden controlar? Correcto lavado de manos con uso de elementos de protección personal, con la vacunación y con todos los protocolos de bioseguridad que ya bastante conocemos. Otro de los peligros también que están asociados son los psicosociales. Tienen que ver con la gestión organizacional, con las características de la organización del trabajo, con las características del grupo social de trabajo, con las condiciones de tarea y con la interfase persona-tarea y con la jornada de trabajo. Estos riesgos psicosociales se dan por gestiones deficientes de los cambios organizativos, inseguridad en el empleo, cuando hay una comunicación ineficaz, cuando falta el apoyo por parte de la dirección o de los compañeros, cuando hay acoso psicológico y sexual y cuando hay violencia ejercida por terceros. ¿Qué consecuencias trae este tipo de riesgos? Una fatiga física y mental, estrés de origen laboral, ansiedad, irritación, entre otras consecuencias. ¿Qué controles se deben hacer a nivel de la empresa? Comités de convivencia laboral, talleres de comunicación asertiva y muchas actividades de trabajo asertivo. ¿Hay alguna pregunta por acá? Bien. Peligros asociados a condiciones de seguridad. Son pisos mojados, desniveles en el piso, cableado expuesto, uso de herramientas y máquinas, conducción de vehículos. ¿Qué riesgos están asociados a estas condiciones? Están todos aquellos riesgos de tipo mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, trabajo en alturas, espacios confinados. ¿Qué consecuencias pueden traer estos riesgos? Se pueden producir lesiones por atrapamientos, caídas, quemaduras, contusiones, fracturas e incluso pueden llegar a causar la muerte de los trabajadores. Los peligros biomecánicos están dados por las posturas, por los esfuerzos, por los movimientos repetitivos y por el tema de manipulación de cargas. ¿Qué riesgos están aquí? Entonces, son todos aquellos elementos de una tarea que aumentan la posibilidad de que un individuo o un usuario expuesto a ese tipo de peligros desarrolle una lesión. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Lesiones y desórdenes musculoesqueléticos. Hoy en día el dolor de espalda, el dolor del cuello, eso están muy presentes, la fatiga muscular, todo el tema del túnel del carpo, entre otros. ¿Qué controles? Capacitaciones en higiene postural, pausas activas, el mobiliario y los puestos de trabajo tienen que ser ergonómicos, capacitación en el levantamiento de cargas para las personas que desarrollan actividades de ese tipo. Y tenemos también los peligros físicos que tienen que ver con el ruido, con la iluminación, las vibraciones, las temperaturas extremas, las presiones atmosféricas, todo el tema de radiación ionizante o no ionizante. ¿Qué consecuencias traen estos peligros? Sordera, fatiga visual, alteraciones de la piel,
alteraciones del sistema osteomuscular y del sistema circulatorio. ¿Qué controles? Mediciones ambientales, elementos de protección ambiental, exámenes médicos complementarios, disminución de tiempos de exposición a estos factores de riesgo. Hoy en día, pues muchos estamos haciendo trabajo en casa. Quizás el tema del ruido no sea tan constante, pero sí el tema de la iluminación y esos cambios de temperatura también pueden afectar. Tenemos los peligros químicos que están presentes en todos los polvos orgánicos e inorgánicos, en fibras, en líquidos, gases y vapores, en humus, en metálicos y no metálicos y el material particulado. ¿Qué consecuencias? Quemaduras en la piel y en los ojos, problemas respiratorios, intoxicaciones, cáncer, entre otros. ¿Qué controles? También hacemos mediciones ambientales, tenemos que verificar todo el tema de elementos de protección personal, las cabinas de extracción, la ventilación y todo el tema de capacitación en el almacenamiento adecuado de este tipo de elementos. Entonces aquí les he presentado los diferentes peligros con las consecuencias y los controles que se pueden hacer para que ustedes vayan revisando y analizando también cuáles pueden estar presentes en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, aquí en un cargo administrativo, ¿qué factores de riesgos pueden estar expuestos? Entonces, ¿qué peligros podemos tener? Los biomecánicos por el tema de posturas y movimientos repetitivos, el peligro físico por tema de iluminación, los de condiciones de seguridad por el uso de escaleras, el desplazamiento en las instalaciones y también puede existir un peligro de tipo psicosocial. ¿Qué programas de gestión se pueden implementar? Entonces, todo el programa de vigilancia epidemiológica para revisar todos los elementos que pueden estar afectando a las personas, a los trabajadores, programas de mantenimiento para mitigar todos los peligros físicos, programas de inspecciones y programas de mantenimiento para todas las condiciones de seguridad y actividades de riesgo psicolaboral para todos los peligros psicosociales. Entonces, nosotros podemos establecer qué peligros, programas de gestión podemos implementar. La norma técnica GTC, la GTC 45, es la que nos permite realizar una adecuada identificación de peligros y valoración de estos riesgos, pues con el fin de mitigarlos. Y con esta propuesta de la guía, lo que nos permite es definir instrumentos y recolectar información, clasificar los procesos, las actividades y las tareas, identificar los peligros, identificar los controles existentes, evaluar el riesgo, evaluar la aceptabilidad del riesgo y definir planes de acción y programas de gestión del riesgo. Dentro de la guía técnica colombiana, en el anexo A, está la misma tabla de peligros que les he mencionado con las diferentes descripciones para que también lo tengan de referencia. Y en el anexo B nos presentan una matriz de riesgo para una organización que se dedica a la pintura de instalaciones locativas. Entonces, ellos colocan un ejemplo de cómo se debe diligenciar y cómo se debe llevar esta matriz de riesgo.
Y también nos presenta una valoración de riesgos asociados a un proceso de facturación, es decir, como un área administrativa. Entonces, con todos estos elementos, ustedes ya pueden revisar cómo van a plantear la actividad número 1 de la unidad 1. ¿Alguna pregunta? Muy bien. También dentro de las páginas de las ARL, ellos también nos presentan de manera didáctica eh, algunas banners para sectores de oficina y no, la tarea es cazar esos riesgos. Fíjense que ya nosotros cuando tenemos identificados esos peligros y esos riesgos, pues ya nos va a quedar mucho más fácil identificar cuáles están presentes y a veces involuntariamente los estamos eh, teniendo ahí y no los reportamos, no tomamos las correcciones que se deben hacer. Entonces, por ejemplo, aquí el tema de posturas, el tema del trabajo repetitivo, del mantenimiento que se está haciendo. Cuando se está haciendo la limpieza no está la señalización correspondiente. Entonces hay que tener presente todos esos detalles que pueden generarnos un incidente o un accidente laboral. Lo mismo aquí nos presentan un banner para el sector de la construcción, que quizás es donde se puede ver como más evidente todos esos peligros, el trabajo en alturas, el ruido, las posturas, eh, la verificación de los elementos de protección personal, si están, si los tienen o no los tienen. Entonces también en las páginas de las ARL encontramos esas clasificaciones. De la misma manera, en varias entidades, lo que hace todo el personal que se dedica a llevar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hace identificación de esos peligros en las actividades. Entonces aquí hay unos peligros frecuentes en el área de la parte administrativa. Aquí encuentran peligros biomecánicos, psicosociales, físicos y condiciones de seguridad. Y en la parte de mantenimiento de conductores encuentran pues peligros como biomecánicos, psicosociales, físicos, biológicos, químicos y condiciones de seguridad. Entonces, todo esto nos permite pues mantener informada a nuestros compañeros de trabajo y a que nos ayuden en la implementación de todo ese sistema. Entonces, digamos que hasta aquí toda la información para la actividad número 1. Para la actividad número 2, que tiene que ver con el análisis de riesgo, entonces aquí vamos a revisar en la norma técnica colombiana, la NTC 4114. Y vamos a diligenciar el formato del anexo B en un archivo Excel y lo va a enviar pues por el enlace correspondiente de la actividad número 2. Sugiero un archivo Excel porque el anexo B es este que está aquí y pues es mucho más fácil diligenciarlo en un Excel. Sin embargo, si usted lo quiere trabajar en otra herramienta, no hay ningún problema. Este es el modelo de formato para el informe de inspecciones planeadas. Le va a servir toda esa matriz de peligros que usted encontró en la actividad 1. Entonces, toda esa información
le va a servir para que usted haga este informe de inspecciones planeadas, teniendo presente las indicaciones que le da la norma. Aquí hay un instructivo de cómo diligenciar ese formato. Siempre se deben diligenciar cada uno de los ítems que están eh, dentro del formato. ¿Alguna pregunta había acá? Presentarlo en pantalla completa. No se alcanza a ver, está muy pequeño. El anexo quizás, porque ahí estoy compartiendo toda la pantalla, no sé. El volumen está bajito. Pues ese sí ya es la pantalla que es el que, permítame ver si lo puedo ampliar un poco más. No, este es el tamaño que más me da acá. Pero en la norma usted puede encontrar el anexo y dentro del anexo está el instructivo de diligenciamiento. Permítame, yo busco la norma técnica acá. Vamos a buscar acá. A ver si de pronto aquí la podemos ver un poco más grande. Había una pregunta de un compañero acá que dice es emitida en qué año. Entonces, Beatriz, acá se está mostrando la información de la norma. Fue emitida en el 97 y el anexo B del cual estamos refiriéndonos está en esta parte de acá. Vamos a cerrar un poco más acá. Ahí ya lo pueden ver un poco mejor el anexo. Este es el modelo. Y en la hoja siguiente está el instructivo de diligenciamiento. Entonces, ¿qué debemos diligenciar acá? El año, el mes, el día de realización de la inspección, la persona responsable, el consecutivo, la cuantificación del riesgo, la descripción de la condición subestándar, las acciones correctivas, el responsable de realizar las acciones, la fecha asignada para cumplir las acciones correctivas, observaciones referente a la inspección y nombre y cargo de la persona que revisa el informe. Entonces, eso es lo que tienen que hacer con la actividad número 2. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? De las dos actividades de esta unidad. Bien, entonces, recordar, Beatriz, cuéntame. Buenas noches. Para el taller, el segundo taller que es con el anexo B de las inspecciones, ¿hay un número mínimo de observaciones o de acciones para diligenciar el cuadro? ¿O Es que todo depende de los peligros y de lo que hayas encontrado, Beatriz, de la actividad 1.
pero digamos que la idea no es extendernos tampoco, es un ejercicio educativo, pero no extendernos, pero tampoco ser tan cortos. Bien, gracias. Bueno, nuestra segunda, Sandra, cuéntame. Eh, Profe, en las observaciones de la inspección, ¿qué se colocaría allí? Porque hay un espacio para colocar la descripción como del hallazgo, otro para determinar los controles, entonces uno qué colocaría en la observación. Bueno, voy a mostrarles acá espérame, un ejemplo. Lo tengo acá. Permítanme que acá. Permítanme, yo les voy a buscar un ejemplo acá. Eh, Acá está. Uy, sino que se ve ahora ya demasiado. Entonces, en las observaciones, preciso, este no lo tengo completo. Pues en las observaciones lo que generalmente uno coloca es, no necesariamente tiene que ser, pues en las acciones correctivas tú colocas lo que vas a verificar como la acción precisa para corregir. Y dentro de las observaciones tú puedes colocar, por ejemplo, el tiempo estimado que se va a tardar o si depende de algún externo, porque por ejemplo, si el contrato de mantenimiento está sujeto a un contrato, entonces ahí tú colocas las observaciones. La idea es detallar la condición que estás reportando y la solución que le vas a dar en el tiempo establecido. Ok, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien, entonces les decía que nuestra siguiente sesión es el 13 de julio, un día después de que hemos empezado la unidad 2, que comienza el 12. Entonces para el 13 haremos pues toda la retroalimentación de esta unidad para que tengamos claro pues qué vamos a hacer, cómo se va a desarrollar y dar las recomendaciones para el cuestionario. Si por alguna razón usted tiene dificultad para el envío de la actividad, por la razón que sea, es importante que me escriba, ya sea por la mensajería o por el correo o por el foro, para estar enterada de la novedad y poder evitar pues complicaciones administrativas. Entonces, les agradezco una comunicación constante si llegase a haber alguna dificultad y con eso no tenemos ninguna dificultad para el desarrollo de la asignatura. Muy bien, pues eso era lo que tenía para contarles hoy. Agradecerles a ustedes su puntualidad y no sé si tengan alguna pregunta y si no, pues les deseo una feliz noche. Muy bien, entonces les cuento que la sesión queda grabada, terminada la sesión, yo subo el video a la plataforma para que las personas que quizás no pudieron participar lo puedan ver.
Muchísimas gracias a todos, feliz noche y les deseo que tengan un resto de semana sin ninguna novedad. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias, profe. Gracias.